Bendiciones, amados hermanos. Este mes de bendición, mes 10, mes de octubre, que nos habla de realización de orden divino y de responsabilidades en la tierra. Nos encontramos en la semana de ayuno y oración y corresponde el tema que el Señor nos ha entregado: la gracia no es licencia para pecar. Soy Erika Mesen Castillo del Ministerio Oseas 6:3 y dándole gracias al Señor por su presencia, por su amor y por su favor, nos reunimos para compartir de la palabra. Lo invito a que me acompañe a orar. Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Estamos aquí por ti, estamos aquí atentos a lo que tú hoy nos vas a compartir. Ponemos todas estas 6 enseñanzas en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable. Asimismo se cumpla entonces en la palabra lo básico, que es exhortar, redarguir, edificar. Y más allá, supremamente, también la finalidad que tiene, revelarnos el carácter de Cristo. Bendigo a cada uno de mis oyentes. Gracias, Señor, por los que se unen a aprender de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y nuestro texto base lo vamos a encontrar en Romanos 6, versos 1 y 2, que dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, gloria a Dios por esta palabra. ¿Por qué esta palabra? Porque el Señor nos habla, hay más de un hijo de Él que, por decirlo así, se siente muy confiado y muy atenido a que ha sido llamado, a que ha sido elegido y que vive por la gracia. Y quizás algunos dicen, entonces, como estamos en el tiempo de la gracia, yo puedo hacer lo que se me antoje, lo que se me apetezca, porque Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a lo que dice Efesios 1:4, que leo para ustedes. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y hay gente entonces que se atiene a eso. Y el Espíritu Santo está diciendo, habla y apercibe, porque realmente tenemos que meditar sobre esta palabra de Romanos 6, del 1 al 2, que pues diremos, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, en ninguna manera. Nosotros no podemos sentir entonces que la gracia es licencia para pecar. Y nos llama entonces el Señor a que en medio de este mundo, en medio de las cosas que se viven, no podemos ser un pecador voluntario. O sea, no podemos vivir como si no hubiésemos sido salvados o o mostrando una forma de vivir igual al mundo, igual a las tendencias, porque hemos de mostrar un cambio en nuestra forma de vivir. Dios nos ha salvado y ciertamente la salvación es gratuita, pero también hemos de entender que Dios nos dice que hemos de ser santos, que hemos de vivir sin mancha y sin arruga. El creyente entonces que vive en Cristo ante el mundo debe demostrarse como alguien que es seguidor de Cristo. Y por eso Dios no permite que seamos personas que vivamos bajo maldición, que vivamos atados a situaciones, a cosas que no son dadas de Él, pues Él nos ha bendecido y nosotros lo tenemos a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y recordamos en Números 23, 21, que la palabra hablándole, eh, hablando a Israel, Dios recuerda que Él está con nosotros y que cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Este versículo entonces nos está hablando de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y que cuando su pueblo está con él, Dios los protege y los guía. ¿Y eso qué significa entonces? Que Él es fiel y que Él espera de nosotros también ese cuidado, esa cercanía a Él. ¿Por qué? Porque Dios ve la pureza que haya en nuestro corazón, ve la bondad y a pesar de nuestras fallas y defectos que podamos tener individualmente,
Dios nos está diciendo que nos ama incondicionalmente, que siempre está dispuesto a perdonar nuestras faltas y que Él desea guiarnos por el camino correcto. Así que no tenemos excusa de decir, yo voy a vivir atenido a la gracia, a hacer lo que yo desea, pues sabemos que Dios mira esa actitud de nosotros y más bien Él nos reconforta para que nosotros no nos abrumemos por los errores y los defectos, pero sí que entendamos que Él nos ha dado el potencial por medio de la guía de su Espíritu Santo para ser gente que vive en santidad, para decidirnos a tomar buenas decisiones y dejar atrás aquellas malas que habremos tomado en el pasado. Y en todo esto, Dios sabe que podemos volver a fallar, pero aún así, cada uno de nosotros encontramos amor y orientación en Él. Así que este, esta palabra nos está diciendo, hemos de abrazar la gracia, hemos de atesorarla, hemos de confiar en Dios, en lo que Él está haciendo en nosotros, cómo Él nos está ayudando en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento y también Él está diciendo, ustedes deciden, quieren, pueden, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de cada uno de ustedes. Por eso esta retórica de pregunta, eh, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, hemos de marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos la fidelidad de Dios, porque Él está para guiarnos, porque Él nos da esperanza, pues hemos sido renovados. Y al saber que hemos sido renovados, quiere decir que aquello que se hacía ya no se hace más. Y junto con esto, entonces estaremos hablando de qué es la gracia. Y esta palabra nos viene en griego, eh, charis, nos está hablando de favor, de bendición o de bondad. Y es el tema de lo que estamos hablando en este momento, de esas virtudes, de esas calidades que Dios trae para cada uno de nosotros. En Juan 6:37 Jesús nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, Él está extendiendo para usted y para mí esa invitación de, tengo algo importante, tengo un regalo valioso para ustedes, es la gracia, es favor, es bendición o bondad. ¿La quieren? Yo se las entrego. Y para apoyar esto que estamos diciendo, damos de referencia a la cita bíblica en Juan 1:17, que nos dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Así que, así como hemos dicho que la palabra gracia viene del griego charis, todos podemos extendernos a esa gracia. Esa gracia viene para nosotros con una implicación especial porque cuando es Dios el que nos la da, nos está diciendo, los voy a bendecir en lugar de maldecirlos y, y voy a darles un regalo, un cuidado, una bondad, los hago dignos, los hago justos, porque es mi plan para con ustedes. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de la gracia, es porque Él así lo ha querido. Y entonces, sabiendo que la gracia es un favor, una bendición, una bondad, un regalo, vamos a ir viendo algunos aspectos importantes que logramos de la gracia. Ya dijimos, pero retomamos porque es importante ratificarlo, que por medio de la gracia Dios decide bendecirnos. En lugar de estar bajo la ley, bajo el pecado, bajo la maldición, Dios dice, ustedes son benditos y junto con eso nos da promesas. Uno de ellos, Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Gracias a esa palabra que el Señor nos da, somos gente bendecida. Y
Él nos guarda, así lo dice también en Números 6, 24, 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Nos damos cuenta entonces que la gracia es contar con bendiciones, es contar con habilidades, es contar con apoyo, con el favor de Dios. Y por eso hemos leído estos versículos que hablan sobre la bendición. En Proverbios 16:3 nos dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Evidentemente, bendición. La gracia trae bendición. Y cuando recibimos esa bendición, esa habilidad para hacer, para efectuar, para elaborar, para crear, no debemos de creer que eso nos da ese derecho para hacer lo incorrecto, para emplear mal las herramientas, los recursos, la facilidad, las puertas que se nos abran, sino más bien es para honrar a Dios en todo lo que hagamos, en medio de todas las cosas que Él nos da a la mano a hacer y a usar. Si lo hacemos bien, estamos poniendo a Cristo en alto. Si lo hacemos mal, de acuerdo a nuestra forma, a nuestra manera, podemos arriesgarnos a ensuciar la sangre de Cristo, a ponerla por vituperio. Y eso sería algo trágico para cada uno de nosotros. Otra de las beneficios que encontramos de el Señor es su bondad. Por medio de la gracia encontramos esa bondad, la cual nos permite también ser bondadosos con otros al recibir nosotros ese cuidado y ese cariño del Señor. En Jeremías 29:11, la palabra nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios está diciendo, estoy aquí, soy solidario con ustedes, muestro mi amor, muestro mi cariño, mi ayuda, estoy dándoles esperanza. Y cuando alguien es bondadoso con nosotros, quiere decir que se porta bien, que revisamos la palabra en Nahum 1:7, que nos dice, bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Cuando estamos bajo la gracia, estamos entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos reconforta, que Él nos protege, que Él está ahí para darnos confianza, para darnos seguridad. Una persona entonces que no abusa de la gracia, sino que entiende que debe hacer las cosas bien, replica esa oportunidad de bondad también a otros. Gálatas 6:10 nos dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Una característica más que podemos ver de la bondad, de la gracia del Señor en nosotros, es que Él promueve en nosotros eso. O sea, Él pone en nosotros esa habilidad, esa virtud, y lo leemos en Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. ¿Y por qué Dios es quien promueve la gracia? Porque Él mismo sabe que la necesitamos para interactuar con otros. Por eso la gracia, estamos diciendo, no es licencia para pecar. Cuando nos resistimos al amor de Dios y a dar amor a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, estamos entonces desperdiciando esa oportunidad de la gracia. Y así con cada una de estas calidades que hemos leído en Gálatas 5:22, hemos de aprovechar esa gracia al mostrar alegría a los demás, ser gente alegre para con Dios y también para con nuestro prójimo. Tener paz y dar paz, tener paciencia y también dar a los demás de esa paciencia. Eso está mostrando que estamos siendo agradecidos y no estamos haciendo lo contrario. El decir, como Dios me ha dado su gracia, yo soy una persona impaciente, como Él ha tenido bondad conmigo, yo voy a recibirla, pero no la voy a practicar con los demás. Dios ha sido fiel conmigo, pero yo no seré fiel con los demás. Dios me ha mostrado humildad porque Él mismo se ha humillado para venirme a salvar, mas sin embargo yo no me voy a humillar ante nadie. Y lo mismo con el tema del dominio propio.
esa gracia me permite que yo emplee los recursos, todo el bagaje de información que viene en la palabra de Dios, revelada por medio de su Espíritu Santo, para que tome buenas decisiones, para que sepa cómo conducirme. Pero si estoy abusando de la gracia, entonces no, me dejaré llevar por las cosas, por las costumbres, por las apetencias de la carne, y no estaré al cuidado de lo que se me ha entregado. Hoy, amados, es una palabra de inicio de recordar: la gracia no es licencia para pecar. Nosotros tenemos que andar en santidad. El Señor nos llama a esa santidad. Y cuando nosotros somos íntimos con Él, cuando nosotros tenemos cuidados de estas recomendaciones y hacemos conciencia de para qué tenemos la gracia, entonces somos como un buen árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Damos fruto al tiempo que es, y todo lo que hacemos también prospera. Gracias a Dios que por medio de la gracia, Él canceló nuestra deuda por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no podemos estar viviendo oprimidos, no podemos estar viviendo ofuscados, tristes en aquello que el enemigo está trayendo, aquellos pensamientos de mal, aquellos pensamientos donde hace recordar lo que no hicimos bien. Porque si nosotros vivimos en esa postura de derrota, de estar pensando en las cosas que nos equivocamos, en lo que pecamos, en lo que erramos, a pesar de que hemos pedido perdón, nosotros estamos abusando de la gracia, estamos subestimando la labor de la cruz, lo que hizo Jesucristo en la cruz y cómo Él pagó por nosotros, cómo Él nos justificó. Y esto es algo de tener cuidado. La gracia es un privilegio que Dios nos ha dado abundantemente. Por lo tanto, hemos de enfocarnos en disfrutarla y no vivir involucrados en error, en estar pensando que si nos podemos exceder en alguna cosa, porque decir, Dios me justifica, y yo sé que me vuelvo a arrepentir y esto se arregla. No, no hay que abusar. Él canceló nuestra deuda por medio de su Hijo Jesucristo, y es algo que ya sin excepción, ya Él lo hizo, y nosotros entonces tenemos que vivir con gratitud. Hemos de vivir confiados en el Señor. Y algo importante dentro de lo que es abusar de la gracia es cuando erróneamente caracterizamos a Dios. O sea, cuando no sabemos quién es Dios, cuando no conocemos su carácter, su naturaleza, ahí estamos abusando de la gracia. Encontramos la palabra en Juan 14:9. La palabra nos dice, está Jesús hablando con Felipe y le responde: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? Con esta reflexión quiero decir que es importante conocer a Dios, porque no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y hay personas que están asistiendo a una congregación que se dicen ser cristianas, mas sin embargo sus mentes están anuentes y abiertas a lo que los demás dicen. Dicen y entre comillas que es Dios, porque realmente no han estudiado la palabra, no han sacado las escrituras, han revisado los evangelios, a ver qué es lo que se habla de Dios. Y si hemos de entender que Dios es un Dios amoroso, es un Dios perdonador, es un Dios santo. Y cuando nosotros comprendemos estas calidades de Él, nos damos cuenta del poder de su gracia y podemos entonces observar y contemplar su amor, su favor, su bendición, pero también su severidad. Si nosotros hacemos lo que se nos ocurra, entonces nos arriesgamos a sufrir por causa de ponernos en una posición inadecuada. Y ahí este título de esta enseñanza, que no abusemos de la gracia. Eh, con esto cerramos esta primera enseñanza y les pido que meditemos en lo que el Señor hoy nos ha hablado, porque realmente Él nos invita a conocerlo. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es.
Dios Padre, quien es Jesucristo, quien es el Espíritu Santo, y estas bendiciones, estas cualidades, estos regalos que se nos dan, y más bien los atesoramos, no los damos por sentado, sino que nos damos cuenta que realmente son regalos inmerecidos, pero que el Padre ha querido entregar. Señor Jesús, gracias te damos por esta primera entrega. Gracias por hablarnos de la gracia. Gracias por recordarnos que esta no es licencia para pecar. Perdónanos cuando hemos actuado de manera diferente, porque no hemos encontrado el carácter de Dios, porque no lo hemos reconocido, no lo recordamos, lo tenemos subestimado o muy alejado de nosotros. Sabemos que todo lo que tú nos das en lo que es bendecirnos, darnos tu bondad, darnos tu gracia, haber pagado nuestra deuda, es para que vivamos en intimidad contigo, para que vivamos en intimidad contigo, para que vivamos en santificación. Tu proceso de santificación es progresivo en cada uno de nosotros. Si lo queremos, si lo necesitamos, por favor, Espíritu Santo, síguenos dando más sed de ti, más sed de Dios para conocer e inquirir en Él, en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él nos ha dejado. Gracias, Señor, porque no caeremos en el horror de estar queriendo vivir en la maldad, después de estar en luz, vivir en oscuridad, o como si estuviésemos en oscuridad, pues tenemos a Dios revelado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y su palabra. Síguenos hablando, Señor, estamos aquí por ti y para ti. Honra y gloria sean por siempre a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios me los bendiga. Los invito para que el día de mañana me acompañen. Seguiremos hablando de la gracia. Bendiciones. Y bueno, de la gracia y de hacer referencia. Esta no es licencia para pecar. Ahora sí, bendiciones. Nos vemos mañana. Dios me los guarde.